el libro del profeta Daniel y nos ubiquemos allí en el versículo, en el capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Y vamos a mantener nuestra Biblia allí abierta en ese pasaje. Daniel, capítulo 3. En esta hora vamos a reflexionar en base a ese libro o a ese capítulo, mejor dicho, 3 de Daniel, en el siguiente asunto. Allí aparece en la pantalla: cuando la fidelidad a Dios es probada. Cuando la fidelidad a Dios es probada. Y tengamos, hermanos, por seguro que todos los que nos decimos ser hijos de Dios, que nos llamamos cristianos, en algún momento y en algunas ocasiones con bastante frecuencia, nuestra fe, la fe que decimos tener en Dios, va a ser probada, hermanos. Dios nos va a hacer por ahí una prueba para ver si es cierto que hemos aprendido a tener fe en Él. Porque para eso son las pruebas, hermanos, para ver si se ha aprovechado lo que se ha enseñado. Bien, miren ustedes, cuando Juan Hus, pastor cristiano, fue conducido para ser quemado en la hoguera, le pusieron en la cabeza una triple corona de papel en la que estaban pintados demonios. Al verla, el mártir dijo: Señor Jesucristo, sí, mi Señor Jesucristo llevó sobre su cabeza una corona de espinas para salvarme a mí. ¿Por qué no he de llevar yo esta liviana corona por amor a Él, por vergonzosa que sea? La llevaré de buen ánimo. Al ponerle la corona en la cabeza, el obispo le dijo: ahora te encomendamos, sí, ahora encomendamos tu alma a el diablo. A lo cual Juan Hus, levantando su mirada al cielo, respondió: pero yo encomiendo mi espíritu a tus manos, oh Señor Jesucristo. A ti encomiendo mi espíritu redimido por ti. Cuando hubieron amontonado los haces de leña hasta la altura del cuello, el duque de Baviera quería que se retractara, pero Juan Hus dijo: no, yo jamás he predicado ninguna doctrina que no esté en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y lo que he enseñado con mis labios, lo sello ahora con mi sangre. De esta manera murió Juan Hus,
siendo fiel a Cristo hasta la muerte. En este momento vamos a considerar la historia bíblica de 3 jóvenes judíos cuya fidelidad y lealtad a Dios fue puesta a prueba. En esta historia vamos a ver cómo, a pesar de lo difícil de la prueba, estos jóvenes salieron extraordinariamente aprobados y honraron a Dios, en el cual creían. Esta historia precisamente la tenemos en el capítulo 3 del libro de Daniel. Al considerar la historia o experiencia de estos valientes e intrépidos jóvenes, sí, mis hermanos, al considerar la historia o experiencia de estos valientes e intrépidos jóvenes, tiene como propósito que nos sirva de ejemplo a nosotros los cristianos en lo que tiene que ver con la fidelidad, convicción y lealtad a Dios. Sí, aún en las peores circunstancias que tengamos y se nos presenten, incluso al riesgo de exponer la vida. Como estos jóvenes judíos, los cristianos estamos expuestos con frecuencia a ser probados para que demostremos qué tan fieles y leales somos a Cristo. Estas pruebas pueden ser algunas de las dificultades que se presentan en la vida, o pueden ser algunas de las tentaciones para inducirnos a hacer cosas pecaminosas que ofenden a Dios, a fin de interrumpir la comunión con Él. Así que, como cristianos, estemos alertas a fin de superar las pruebas que se puedan presentar y de esa manera demostremos amor, fidelidad y lealtad a Cristo. La Biblia dice, allá en 1 de Pedro 5:8, estas palabras: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren ustedes, el platillo más predilecto del diablo que desea devorar son los cristianos, y de preferencia aquellos que sinceramente, fíjense ustedes, aquellos que sinceramente y de todo corazón se esfuerzan por ser fieles, leales y comprometidos con Cristo. A los que son indiferentes ni les preocupan. Pero hermanos, aquellos cristianos, repito, que son sinceros de todo corazón, que se esfuerzan por ser fieles, leales y comprometidos con Cristo, esos son el platillo predilecto del diablo, que cual león rugiente anda alrededor nuestro. Sí, el diablo anda alrededor de nosotros los cristianos con el propósito de hacernos pecar y de esa manera enemistarnos con Dios y arruinarnos la vida en el aspecto físico,
y en el aspecto material. Creo que la experiencia bíblica que ilustra perfectamente cómo el diablo solo busca destruir y hacer daño a las personas, lo tenemos en Job. Sí, en Job, que es conocido como el padre de la paciencia, del cual Dios dice que es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se imaginan la calidad de Job en el aspecto espiritual? A este hombre, el diablo, que es un león rugiente, le mató a sus 10 hijos, lo arruinó completamente en lo económico y le provocó una terrible enfermedad. Dicho esto, veamos lo siguiente. En primer lugar, ¿quiénes son estos jóvenes que fueron probados? Y aquí hay algunos jóvenes. Aquí hay algunos jóvenes. Sí, ¿quiénes son estos jóvenes que fueron probados? Según el relato de Daniel 3. Lo primero que quiero hacer notar de estos 3 jóvenes es que eran de nacionalidad judía y por lo tanto eran parte del pueblo de Dios. Estos jóvenes habían sido llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Estos jóvenes forman parte de 4 que se mencionan de manera prominente en el libro de Daniel. Los nombres de estos jóvenes son estos. Daniel. Este nombre significa Dios es mi juez. A Daniel, el rey Nabucodonosor le cambió el nombre y le puso Belsasar. Este nombre significa Bel protege tu vida. Otro joven se llama Ananías. Este nombre significa Jehová agració. Qué lindo, ¿no? Jehová agració. Su nombre fue cambiado por Sadrac, que significa Marduk, uno de los principales dioses de Babilonia. El nombre de otro joven es Misael, que significa Dios es salvación. Su nombre fue cambiado por Mesac, que significa ¿quién es lo que es Acú? Acú era el dios Luna de los babilonios. El nombre del cuarto joven es Azarías. Este nombre significa Jehová ayuda. Su nombre fue cambiado por Abednego, que significa siervo de Nebo. Nebo era considerado hijo del principal dios de los babilonios, llamado Bel. Miren ustedes, el cambio de nombre en la mentalidad de los babilonios significaba un acto de dominio y sometimiento. Además, el cambio de nombre tenía como propósito
hacerles olvidar los principios religiosos que sus padres les habían inculcado desde la niñez. Por eso le cambiaron el nombre, Nabucodonosor, para destruir su fe en el Dios verdadero, o con esa intención. Algo que llama mucho la atención en los nombres que los judíos, los padres judíos habían dado a sus hijos, es el hecho que dichos nombres están estrechamente relacionados con Dios. Sí, esos nombres estaban relacionados estrechamente con Dios en su significado. Esto, por lo menos a mí, me lleva a pensar que los padres de estos jóvenes fueron muy cuidadosos en la educación espiritual de sus hijos y que se preocuparon sinceramente en inculcar en sus hijos las leyes de Dios tal como Él pide que lo hagan, según leemos en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 al 7, donde dice lo siguiente. Ya ustedes recuerdan, porque muchas veces hemos considerado en nuestras lecturas bíblicas ese pasaje que dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y oigan esto, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pues bien, estos tres jóvenes que estamos considerando, a los cuales se refiere el capítulo 3 de Daniel, habían sido nombrados administradores en las diferentes provincias de Babilonia por el rey Nabucodonosor. Es importante hacer notar que los nombramientos de estos jóvenes, sí, los nombramientos que estos jóvenes habían recibido no fueron cuestión de buena suerte o porque usaron medios ilícitos para llegar a esas posiciones. No, nada de hecho de eso. Dichos nombramientos habían sido hechos en base a que habían demostrado al rey Nabucodonosor tener una enorme capacidad intelectual que superaba en mucho a los más capaces babilonios. En la Biblia leemos lo siguiente. Miren ustedes, dice allí, y el rey habló con ellos, o sea, con estos jóvenes, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino de Babilonia. Definitivamente, estos jóvenes, además de ser muy espirituales, oigan eso, jóvenes, estos jóvenes eran muy espirituales, pero también eran muy inteligentes, dotados de la sabiduría que Dios da. En la Biblia, Dios dice esto, allá en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros
¿Tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantes y sin reproche, y le será dada. Estos jóvenes son ejemplo de que Dios da sabiduría. Definitivamente. Veamos ahora de qué manera fueron probados estos jóvenes. ¿Cómo fue probada su fe? Que había sido enseñada, inculcada por sus padres desde la niñez. La prueba consistió en lo siguiente. Se les pidió que adoraran y ofrecieran culto a una estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado construir. Qué idea, ¿no? Qué idea tan tonta de este rey. Dicha estatua tenía las siguientes dimensiones. Medía 30 metros de altura, y 3 metros de ancho. Esta estatua era una representación de la persona del rey Nabucodonosor. Estos jóvenes se negaron rotundamente a adorar dicha estatua, porque para ellos eso significaba caer en la práctica de la idolatría. Y era su convicción que al único que hay que adorar es al Dios Jehová. Estos jóvenes eran de firmes, sólidas y fuertes convicciones espirituales y no estaban dispuestos a traicionar sus convicciones de lealtad a Dios. Estos jóvenes amaban verdaderamente a Dios, al cual habían prometido fidelidad para siempre, sin importar el precio que tuvieran que pagar, y estaban conscientes de que si fuera necesario, perderían la vida antes que faltar a su fidelidad a Dios. Es admirable la convicción y firmeza de estos jóvenes. Con esa actitud están honrando a Dios. Miren ustedes, el Coliseo de Roma fue obra del genio de un arquitecto griego. Su inauguración, o en su inauguración, se celebró una gran fiesta. Tito, el emperador romano, tomó su puesto bajo un pabellón de seda adornado con 2 águilas y rodeado de 80,000 espectadores. El arquitecto, fíjense ustedes, estaba presente, no lejos del emperador. El emperador se levantó y dijo: estamos aquí para inaugurar este coliseo y para honrar al arquitecto cuyo genio ha sabido dar forma a esta grandiosa obra. La fiesta comenzará arrojando a algunos cristianos a los leones. En el acto, algunos cristianos aparecieron en la arena. La multitud prorrumpió en gritos ofensivos en contra de aquellos fieles testigos de Cristo.
Pero lo que esa multitud no sabía es que el arquitecto se contaba entre los fieles seguidores de Cristo. Una gran angustia torturaba su espíritu mientras presenciaba a aquellos que en aras de su fe sacrificaban sus vidas con valor. Allí estaba él ocupando un sitio de honor entre los grandes del imperio, mientras sus hermanos mantenían su fidelidad hasta la muerte. ¿Qué debía hacer? ¿Tendría valor para confesar la verdad o se quedaría ahí mudo, condenando con su cobarde silencio a sus hermanos? Un impulso irresistible agitó su corazón. La determinación estaba hecha. Se levantó y exclamó con su voz que se escuchó por todo el Coliseo: yo también soy cristiano. Tal confesión produjo por un momento una sorpresa general, pero pronto se desbordó el torrente de crueldad. El arquitecto fue arrojado a la arena, donde tuvo el fin de sus hermanos en la fe. De esta manera, este arquitecto mostró su fidelidad y lealtad a Cristo. Consideremos ahora, en tercer lugar, el riesgo al que se expusieron estos jóvenes por su fidelidad y lealtad a Dios. Estos jóvenes fueron fuertemente presionados por el rey Nabucodonosor para que adoraran y rindieran culto a la estatua que lo representaba, amenazándolos de no hacerlo con ser arrojados a un horno ardiente. Esta amenaza la podemos ver en los versículos 14 y 15 del capítulo 3 del libro de Daniel, donde ustedes pueden leer esto. Dice allí: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honraréis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampona y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esta fue la terrible amenaza con la cual Nabucodonosor trató de intimidar y amenazar a estos jóvenes para que hicieran lo que él les pedía. Frente a esta amenaza tan terrible, estos jóvenes le dieron como respuesta lo que podemos leer en los versículos 16 al 18 de ese capítulo 3. Miren ustedes, ahí sigan la lectura.
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Oigan eso, a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y miren lo que agregan. Y si no, qué tremendo es eso, hermanos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta es la respuesta valiente, firme, contundente que estos jóvenes dieron al rey ante la amenaza que les ha hecho. Por supuesto que esta respuesta enfureció mucho al rey y, lleno de incontrolable coraje e ira, dio la orden que fueran lanzados al horno con la petición de que la temperatura del horno fuera aumentada 7 veces más alta de lo normal. Por lo tanto, Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al fuego. Y se podía pensar que estos 3 jóvenes, en cuestión de minutos, quedarían convertidos en cenizas. Y de esa manera terminaría la vida de estos intrépidos jóvenes que habían mostrado amor, fidelidad y lealtad a Dios. Sin embargo, no fue así. Algo maravilloso y asombroso sucedió para sorpresa de todos, particularmente para el rey Nabucodonosor. La historia no terminó ahí en el horno con estos jóvenes convertidos en cenizas. En los versículos 24 y 25 nos refieren que el final de estos jóvenes no fue en ese horno como se había imaginado. Veamos lo que dicen dichos versículos 24 y 25. Miren ustedes, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. ¿Qué tal, hermanos? ¿Quién era ese cuarto personaje que estaba con estos jóvenes en el horno? La Biblia, en el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese personaje que está con estos jóvenes en el horno es el ángel de Jehová. Ahí está el ángel de Jehová protegiendo a estos jóvenes que mostraron amor, lealtad y fidelidad a Dios. Jóvenes,
mostrar amor, lealtad y fidelidad a Dios, tiene gran recompensa. Dios había honrado la fidelidad, la lealtad y el amor y la fe de estos tres jóvenes. Dios dice esto: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso podemos leerlo ahí en 1 Samuel 2:30. La experiencia de estos jóvenes demuestra que lo que dice Dios es cierto y que Él cumple lo que promete. En el versículo 27 tenemos el testimonio de los que habían sido testigos de cómo Dios había protegido a estos jóvenes. Dicho versículo dice esto. Observen, hermanos, allí en su Biblia. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey. Habían ido para observar un espectáculo de quemazón, ¿verdad? Todos estos. Dice ahí, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había podido tener poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello. Sí, fíjense ustedes, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado y ni siquiera olor de fuego tenían. Es por demás evidente que Dios había proporcionado perfecta protección a Sadrac, Mesac y Abednego, honrando de esa manera la fe que tenían puesta en Él. Finalmente, mis hermanos, veamos los frutos benéficos de la fe, lealtad, fidelidad y amor a Dios de estos jóvenes. El fruto o los frutos que resultaron de la actitud de estos jóvenes hacia Dios fueron maravillosos y extraordinarios. Dichos frutos los podemos ver en los versículos 28 al 30, en los cuales leemos lo siguiente. Oigan ustedes. Entonces Nabucodonosor dijo, qué tremendo, hermanos, es esto que está diciendo Nabucodonosor. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Mis hermanos, uno de los frutos benéficos de la experiencia que vivieron estos jóvenes fue que el rey honró a Dios, publicando un edicto en el cual ordena que su pueblo evite blasfemar contra el Dios de estos jóvenes, pues de lo contrario serán severamente castigados. Otro fruto es que el rey honró a estos jóvenes, engrandeciéndolos, lo cual implica que los premió económicamente. ¿Cuáles son las enseñanzas que se desprenden de este evento que vivieron estos jóvenes? ¿Qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Considero que son varias las enseñanzas que podemos aprender.
la más importante, según mi criterio, es la que tiene que ver con el ser cristianos de convicciones, lealtad, fidelidad y amor a Dios, sin importar los riesgos a los cuales estemos expuestos. Esa es una, hermanos, de las muchas enseñanzas que como cristianos podemos aprender de esta experiencia de estos 3 jóvenes. Durante las persecuciones de los primeros siglos, el emperador romano procuraba inducir a un cristiano a renegar de su fe. Nada valieron las promesas ni las amenazas. Le preguntó al emperador, este cristiano, le hizo esta pregunta: ¿cómo tratarías a un oficial vuestro que después de haber violado el juramento de fidelidad y de haberse pasado al campo enemigo cayese en vuestras manos? ¿Cómo lo tratarías? Respondió el emperador: lo haría morir inmediatamente. Pues bien, añadió el cristiano, yo he sido hecho soldado de Jesucristo y he jurado lealtad y fidelidad a Él. Y en breve me presentaré ante Él. ¿Qué pena me tocaría si lo negase? Preguntó. ¿Qué pena me tocaría si lo negase? Hermano, hermana, jóvenes, un día vamos a comparecer delante del Señor. ¿Qué cuenta le vamos a dar? En cuanto a fidelidad, en cuanto a amor, en cuanto a entrega. Oremos. Padre, ayúdanos para que tu palabra no vuelva a ti vacía, que haga eco en nuestro corazón, que nos haga reflexionar sobre la calidad de vida que estamos viviendo como cristianos que decimos ser. Ayúdanos, Señor, para hacer un balance de nuestra condición espiritual. Que pongamos mucha atención, que pongamos mucho interés en examinarnos a la luz de tu palabra, en qué nivel espiritual nos encontramos. Y que con toda honestidad, con toda sinceridad, a la luz de esos resultados, busquemos enmendar lo que no está bien, para que tú te sientas complacido de nosotros como tus hijos, como seguidores de Cristo. Danos valor, danos interés por las cosas espirituales que nos impulsen a reflexionar en todo esto. En el nombre de Cristo te lo pedimos.
Amén. Hay un canto, mis hermanos, con el cual vamos a cerrar este momento de meditación en la palabra de Dios. Les invito para que puestos en pies cantemos. Bien, hermanos, pues hemos llegado al término de nuestro culto de adoración. Vamos a ser despedidos con una oración y le pedimos a nuestro hermano Reyes que nos despida, hermano, con una palabra de oración. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado en esta mañana. Gracias, Padre Santo, por cada una de las situaciones que hemos pasado, Señor, lo que hemos aprendido. Señor, en este momento te pedimos que nos despidas, no de tu presencia, sino de este lugar, que vayas con cada uno de nosotros. En el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. La salida es acá por la puerta de mi